Dios te bendiga. Grupo Peniel presenta su programa Si oyeres hoy su voz, con el expositor Francisco Ortiz, desde Puerto Limón, Costa Rica. El que tiene oído para oír, oiga. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga mucho, amados amigos que nos están sintonizando en esta hora, en este su programa Si oyeres hoy su voz, el cual es transmitido por canal Betel y Betel Limón en la página de Facebook. Un saludo para cada uno de ustedes que siempre están ahí siguiendo el programa y están ahí, ¿verdad?, conectándose tanto en la pantalla de televisión como por las redes sociales. Un saludo para cada uno de ustedes, hermanos en Cristo, amigos, pastores, amén. Dios me los continúe bendiciendo donde nos estén sintonizando dentro y fuera del país, amén. Un saludo para todos. Hemos visto hermanos de Colombia conectados, hermanos de Perú, hermanos, amén, de España, hemos visto conectados en Estados Unidos también, amén. Entonces vemos que es una bendición, amén, la tecnología y poder usar estos medios para poder dar el mensaje de la palabra de Dios, donde el Señor dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿verdad? Tal vez no podemos nosotros andar por todo el mundo. Hay misioneros que han salido de este país, de diferentes países, para ir y llevar ese mensaje, ¿verdad? Pero estos medios es una bendición para poder transmitir la palabra, amén, en el cual, como le digo, yo sé que en alguna parte del mundo también nos están sintonizando y es una gran bendición, amén. Entonces, tú, amado amigo, si estás ahí escuchando, yo te quiero decir que el Señor Jesucristo te ama y fue por ti que dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Solamente si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. El versículo 1 en adelante, dice la palabra: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Amén. Vamos a estar dando el mensaje en esta hora bajo el tema: no pagamos mal por mal. Amén. No pagamos no pagues mal por mal. Vemos
hemos venido hablando sobre el rey David, el joven David, que derrotó al gigante Goliat. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Limón Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: martes, culto de oración a las 6:30 p.m., jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m. y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la Municipalidad de Limón, 100 metros norte, sobre la línea Templo Esquinero. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y el rey en ese tiempo, que estaba reinando, primer rey de Israel, el rey Saúl, pues comenzó a sentir celos de David cuando todos estaban exaltando a David por su proeza que había hecho de derrotar al gigante. Entonces Saúl comenzó a sentir celos y trató de matar a David, y de ahí en adelante Saúl procuraba hacerle daño a el joven David, donde muchas veces tal vez pareciera que el rey Saúl quería hacer el bien al joven David, pero no quería el bien, sino que hacía ciertas cosas para ver si David podía caer en manos del enemigo. Como por ejemplo, cuando iba a dar a una de sus hijas al joven David por esposa, el rey le dijo a David: si me traes 100 prepucios de los filisteos, yo te entrego a mi hija por esposa. Y esos 100 prepucios eran una parte de piel del miembro de los filisteos, ¿verdad? De aquellos varones que David tenía que ir a cortarle esa parte de íntima, ¿verdad? De aquellos varones. Entonces era, digámoslo así, algo imposible por hacer, porque para eso tendría que matar a esos 100 hombres, porque ninguno de ellos le iba a decir: sí, aquí estoy, venga, córtalo y llévatelo a Saúl. No, tenía que ir a pelear. Pero el propósito de Saúl era que David muriera en manos de los filisteos. Entonces pareciera que como que Saúl quería el bien para David, el darle a su hija, pero no era ese el propósito. El propósito era hacer que David cayera en manos de los filisteos y que ahí muriera. Pero como Dios estaba con David, pues Dios siempre le daba la victoria, y David fue y no le trajo solamente 100 prepucios, sino que le trajo 200, como quien dice: por si le hace falta, aquí traje 100 más. Por eso el Señor Jesucristo decía: si alguno te pide caminar contigo, caminar 1 milla, camina 2 millas. Amén. Si alguno te da en la mano derecha, en la mejilla derecha, pon la izquierda también. Amén. Y si alguno te pide la túnica prestada, dale todo. Amén. Entonces es que el enemigo muchas veces quiere traer algo mal sobre nosotros, pero ese mal Dios lo usa para bendecir a sus hijos que se guardan para él. Y entonces este rey Saúl comienza una persecución diabólica, porque detrás de este rey el que estaba era el diablo, que el Señor lo reprenda, en el cual quería el mal para David, porque el diablo no quiere el bien para ti, amado amigo. El diablo no quiere el bien para aquel cristiano, aquel hijo de Dios, y mucho menos para ti, amado amigo, que no has entregado tu vida a Cristo. Él vino para matar,
matar, robar y destruir. Él lo que quiere es matarte, destruirte y llevarte a la condenación eterna. Amén. Entonces, este rey Saúl comienza una persecución contra David, para destruirlo, para matarlo. Y igual había guerra contra los filisteos, y allá donde Saúl se encontraba en el campo de batalla, le llegó una noticia o un chisme, o no sé cómo decirlo, al rey Saúl, y le dijeron: vieras que David está ya en el desierto de En-Gadi. Y como Saúl no podía escuchar ni siquiera el nombre de David, dejó el campo de batalla, dejó ahí a los filisteos, ¿verdad? Y todo, y voy por David. Yo voy por David porque ese es el trofeo que yo quiero, hablando así con palabras mías en esta hora, ¿verdad? Y entonces, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, dice el capítulo 24 de Primera de Samuel, versículo 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: oiga, a este rey, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y entonces dice que Saúl, tomando a 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Vea que tomó a 3,000 hombres escogidos, y no fueron cualquier hombre que escogió, no, fueron hombres, me imagino, fortulentos, los más fuertes, los más buenos para pelear. 3,000 escogió. Cristo vive. Y qué tremendo, porque David solamente tenía 600 hombres a cargo de él. 600 hombres eran los que estaban con David. Vea que en el mensaje anterior veíamos que decía que Saúl tenía temor de David. Y por ese mismo temor que el rey Saúl tenía a David, porque él sabía que Jehová estaba con él, es que él se lleva 3,000 hombres. Se pudo haber llevado 1,000 si David solamente tenía 600. Se pudo haber llevado 400 hombres más, con 1,000 hombres, 1,600 contra 1,000, 400 hombres de más, pero se llevó 2,400 hombres de más. 3,000 hombres en total, y escogidos. No eran cualquier hombres que habían llevado cualquier soldadillo, no eran hombres realmente capacitados, hombres con experiencia, hombres de guerra, amén, dispuestos a todo para ir contra 600 hombres que estaban con David. El diablo, que el Señor lo reprenda, va a venir a ti, amado amigo, con todo. Ese no va a tener misericordia, ese no va a tener piedad, ese va a venir contra ti, contra tu familia, contra tu casa, contra tus hijos, amén. Va a venir a empujarte con violencia, más si ves que estás tratando de buscar de Dios, amén. Va a escoger, aleluya, va a escoger a aquello que te pueda golpear, que te pueda doler, que te pueda afectar. Cristo vive, porque Él viene buscando la forma de eliminar, de debilitarte, de apartarte, de alejarte de Dios, de destruirte. El enemigo va a escoger a quien tenga que escoger, o lo que tengas que escoger, lo mejor que pueda tener para venir sobre ti. Pero siempre que podamos tener la convicción de David: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y el rey Saúl entonces viene con un ejército de 3,000 hombres y fue a buscar a David y a sus hombres. Y dice en el versículo 3 que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
Saúl, mientras se dirigía con sus hombres, sus 3,000 hombres, ¿verdad? Pues entonces de camino el hombre le dio ganas de hacer su necesidad, de obrar. Cristo vive. ¿Quién sabe que se había comido? Algo le cayó mal y el hombre se le retorció el estómago y entonces quiero hacer mi necesidad. Y entonces vio una cueva que estaba ahí, pero él no se imaginaba que en esa cueva se encontraba al hombre que él andaba buscando para matarle. Y entonces dice que entró el rey Saúl en esa cueva para cubrir sus pies. Eso de cubrir sus pies, amén, pues es hacer su necesidad. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Ellos usaban túnicas, digámoslo así, como un tipo de vestido. Entonces, como por ejemplo, que las mujeres tal vez se agachen a hacer su necesidad y su vestido, ¿verdad?, queda cubriendo todo alrededor, tapando sus pies y está agachado. En aquellos tiempos eran túnicas los que usaban y entonces sus pies quedaron cubiertos y Saúl estaba ahí agachado, ¿verdad?, haciendo su necesidad. Hay poder en Cristo Jesús, pero él no sabía que el rey David o que el joven David con sus 600 hombres estaban metidos ahí en esa cueva y que ahí podía eliminarlo si David quería. Hay poder en Cristo Jesús. Entonces, déjame decirte, amado amigo, que Dios tiene el control de todo y tarde que temprano Dios abrirá puertas. Dios tarde que temprano pues nos entregará en nuestras manos. Dios tarde que temprano hará lo que Él tenga que hacer y cuando menos lo esperamos, sin nosotros andar buscando venganza, porque aquí el rey Saúl era el que iba persiguiendo a David, no David andaba persiguiendo a Saúl, sino más bien David le huía a Saúl, y no porque David tuviera miedo de Saúl, sino que había algo muy importante. David sabía que ese rey, aunque estaba torcido y perdido y Dios lo había cortado, David sabía que Dios lo había ungido por rey de Israel, y solamente ese hecho de que Dios lo haya ungido, David tenía respeto de ese rey, tenía temor de Dios, en el cual es donde muchos en este tiempo han perdido ese temor de Dios y toman en poco la palabra de Dios, toman en poco lo que Dios ha establecido, toman en poco la salvación del alma. Hay poder en Cristo Jesús, aleluya. Qué importante es tener temor de Dios en el corazón. Por eso el joven David, en uno de los salmos que él escribía, decía: afirma, oh Jehová, mi corazón, para que tema delante de tu nombre. David pedía a Dios que en su corazón siempre hubiera ese temor de Dios para no apartarse de la verdad, no apartarse de los caminos verdaderos que eran en Jehová de los ejércitos. Entonces, mientras el rey Saúl estaba ahí haciendo su necesidad en esta cueva, David estaban sentados en los rincones de la cueva, alrededor estaban todos ahí y viendo al rey Saúl donde estaba ahí haciendo su necesidad. Y los hombres de David en el versículo 4 le dijeron: oiga, David, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y entonces se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres le comenzaron a decir: David, aquí está lo que Jehová te dijo. Jehová te prometió que Él iba a entregar tus enemigos en tus manos. Hoy, David, es el día.
Hoy ahí está, Dios lo trajo aquí para que tú acabes con el rey y ocupes tú el lugar del rey. Porque bien David pudo haber dicho, esta es la oportunidad que Dios me está dando para ahora yo ocupar el trono del rey, porque ya Dios también me ha ungido a mí como rey. Y David entonces se levantó calladamente y se fue y cortó el borde del manto del rey Saúl. Pero dice el versículo 5 que después de esto, después que David cortó ese borde de ese manto, se turbó el corazón de David. O sea, como que se redargulló, como que se sintió mal de lo que había hecho, porque había cortado la orilla del manto del rey Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Vea que David llamaba a Saúl mi Señor, a pesar de que Saúl quería matar a David y lo andaba persiguiendo. Pero David, como era un hombre de Dios, lo respetaba y lo honraba incluso, y le decía mi Señor. Dice: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. El corazón de David se turbó. O sea, David sintió algo, temor de Dios, y diciendo: ¿cómo es posible que yo me haya atrevido a cortar el borde del manto del ungido de Jehová? Dios me libre y que yo mate a este hombre aquí, que yo toque al ungido de Jehová. Dios me guarde de hacer eso. Porque el borde del manto, el manto viene a simbolizar autoridad, el manto viene a simbolizar poder. Por eso aquella mujer se fue, aquella mujer que tenía flujo de sangre, se fue entre las multitudes para llegar a aquel que se llamaba Jesús, porque ella había escuchado que Jesús tenía poder, que sanaba los enfermos, y ella decía: si tan solamente yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Porque el manto es simbolismo de autoridad, de poder, y ella sabía que en Jesús estaba esa autoridad y ese poder, y se fue hasta que tocó el borde del manto y fue sana. Cuando el profeta Elías también fue llevado por un carruaje de caballos y en fuego, bendito Dios, fue llevado al cielo y tiró el manto, amén, sobre Eliseo. Pasó esa autoridad y ese poder que estaba en Elías sobre Eliseo, y Eliseo tomó el manto y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque el manto viene a simbolizar autoridad y poder. Y David sabía que Dios había ungido a este hombre que había sido puesto por Dios. Y David sabía que aunque Saúl estaba torcido y aunque Dios mismo lo había cortado, David dice: Dios me libre de que yo toque a este hombre, porque yo no soy Dios para tomar la justicia en mis manos. David sabía que el que se iba a encargar de este hombre, el rey Saúl, era el mismo rey. Por eso no podemos tomar, amado amigo, venganza nosotros mismos. No podemos tomar la justicia en nuestras manos nosotros mismos. No, hay que dejar todo en manos de Dios, y que sea Dios que haga lo que Él tenga que hacer. David sabía que Dios había puesto a Saúl por rey, y el mismo Dios se iba a encargar del rey Saúl, por lo cual David dijo: no soy yo el que voy a hacer justicia, no soy yo el que me voy a encargar de él, es Jehová de los ejércitos el que se va a encargar de él. Y así es, amado amigo. Tú puedes andar haciendo y deshaciendo. Tú puedes andar haciendo lo que a ti te gusta, viviendo en pecado, practicando el adulterio, fornicación, borrachera, robando, etcétera. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sepa que un día
tarde que temprano Dios te llamará a cuenta, Dios te pedirá cuentas y será la mano de Dios, la justicia de Dios haciendo y pagando al hombre conforme a sus obras y a sus hechos y a sus actos. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, de la carne cosechará perdición, corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. Así que, amado amigo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 14, dijo: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Limón Centro, te damos las gracias por sintonizarnos. Queremos recordarte que nuestros horarios de culto son los días: martes, culto de oración a las 6:30 p.m., jueves, culto de enseñanza a las 6:30 p.m., sábados, culto de jóvenes a las 6:30 p.m., y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados de la Municipalidad de Limón, 100 metros norte, sobre la línea Templo Esquinero. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. David sabía que el rey Saúl tendría que rendirle cuenta a Dios por sus actos, y no era él el que iba a tomar la justicia en sus manos, sino que era Dios mismo que se iba a encargar de este rey, el cual ya Dios se había apartado del rey Saúl. Cristo vive. Y el versículo 7 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ni cuenta se dio de que prácticamente era hombre muerto. Así, amado amigo, muchas veces no nos damos cuenta, bendito Dios, cuántas veces la muerte estuvo cerca, porque ahí estaba la muerte para el rey Saúl, la muerte física. Hay muchos muertos espirituales, pero tú no sabes cuántas veces Dios ha intervenido para darte una oportunidad. Amén. Yo te invito a humillarte delante de Dios, a venir a Dios, y que sea Dios haciendo justicia, y que esa justicia, bendito Dios, que es en Cristo Jesús, venga a tu vida para transformar tu vida en una nueva criatura. Porque un día esa justicia de Dios también enjuiciará al hombre en un castigo eterno. El rey Saúl había sido cortado. Llegó su tiempo, tal vez unos 20 años después, en que ese hombre le llegó la muerte y falleció. Él mismo se quitó la vida. Porque tarde que temprano, bendito Dios, la maldad alcanzará al hombre. Tarde que temprano, al rey Acab lo alcanzó una flecha que tiraron, como que dice: vamos a tirar esta flecha para ver dónde llega, a ver qué pasa, vamos a tirarla ahí al aire, a lo que salga. Y esa flecha llegó al corazón del rey Acab, un rey perverso de Israel también. Tarde que temprano, la maldad alcanzará al hombre. Así que no permitas que tu maldad te alcance, sino que permítale al Espíritu Santo de Dios, a Jesucristo, que entre en tu corazón. Tú eres el que decides
Abre tu corazón a Jesucristo y que sea el Señor también de aquí en adelante guiando tus pasos, tu caminar hacia el reino de los cielos. Dios me los bendiga mucho. Llegamos hasta aquí en este su programa, Si Oyeres Hoy Su Voz. Nos vemos en nuestro próximo programa a la misma hora por el mismo canal Betel Televisión y Betel Limón en la página de Facebook. Se despide de ustedes su hermano Francisco Ortiz Obando desde aquí de Puerto Limón de Costa Rica, de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Dios os bendiga. Dios te bendiga. Grupo Peniel presentó su programa Si Oyeres Hoy Su Voz.